Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Hoy vamos a ver con ustedes el vídeo sobre tema complicado que dura ya unos meses, creo que desde abril. Es sobre el conflicto que hay entre México y Ecuador. Pasó bastante tiempo, pero todavía esta situación no ha podido resolver. Y de verdad que yo no sé cómo en este momento siguen relaciones entre México y Ecuador, cómo afectan a Ecuador las sanciones que tenían de diferentes países, cómo vive la gente de Ecuador acá en México, cómo viven los mexicanos allá en Ecuador y en general qué está pasando con esta situación, porque ya dura casi 5 meses, imagínense, es un conflicto muy largo y de verdad que bastante duro. Por eso amigos, hoy vamos a ver un nuevo vídeo sobre este tema. Y este vídeo uso del canal Mr. Cracks y es muy interesante canal con muchos diferentes vídeos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a ver el vídeo. Ecuador vuelve a humillar a México. Es de nuestros peores socios. Queremos a Correa. La vergüenza ajena presentarme delante del embajador de México aquí. México exporta cerca de 800 millones al Ecuador. El Ecuador no exporta ni 300 millones. No paran de decir cosas feas sobre México, wow. Vicepresidenta de Ecuador quiere disculparse con México. Oh. Se complica el panorama para Daniel Noboa. Resulta ser, mis hermanos, que durante las últimas semanas han acontecido algunas noticias relativo al tema entre la crisis entre México y Ecuador. Así que el día de hoy me vas a acompañar a conocer algunas noticias interesantes sobre este tema. Punto número 1, vamos a comenzar sobre el tema en el cual dijo el presidente de Ecuador que México era su peor socio comercial. Punto número 2, vamos a estar viendo cómo le quitan el micrófono en una entrevista a una señora que pedía que regresara a Correa. Punto número 3, vamos a conocer una explosiva entrevista que tuvo la vicepresidenta de Ecuador, en la cual condena los eventos de la Embajada de México y también comenta sobre que buscaría un acercamiento con el gobierno mexicano. Y punto número 4, vamos a rematar este video comentando y viendo sobre el tema de la popularidad del presidente Daniel Noboa rumbo a las elecciones del año 2025. ¿Listos? Comenzamos. Punto número 1, México, nuestro peor socio comercial. Es de nuestros peores socios. Tenemos esta entrevista que ¿Cómo podría decir esto? Posterior a la toma de poder de Claudia Sheinbaum, y en ese punto se le pregunta sobre las relaciones entre México y Ecuador, y ahí lo que llama la atención es el tema que cuenta el presidente Daniel Noboa, en el cual comenta que de hecho México es uno de los peores socios comerciales de Ecuador, ya que él menciona que México le vende más a Ecuador que lo que Ecuador le vende a México, por lo cual en efecto hay un déficit, es decir, el Ecuador le compra más a México de lo que le vende. México exporta cerca de 800 millones al Ecuador. El Ecuador no exporta ni 300 millones. Tenemos un déficit. Y déjame... Pero esto puede ser porque México tiene más cosas que puede vender a Ecuador y Ecuador no tiene tantos o productos o recursos naturales, porque la mayoría de los productos hay acá en México, pero eso no necesitan comprarlo de otro país. Y como Ecuador puede decir estas cosas, entonces si ellos no tienen tantos productos para vender, no es culpa de México. Decirte que de hecho es un poco cierto, aunque no del todo. De hecho, en un video anterior ya les conté todo el panorama completo sobre el comercio entre Ecuador y México. En este aspecto, el presidente ecuatoriano menciona que México vende 800 millones a Ecuador, mientras que Ecuador solamente le vende ni siquiera 300 millones a México, dejando entrever un déficit con este país. Y a pesar de que se hizo noticia viral, no estaba mintiendo, aunque los números varían de versión en versión, pues según el Banco de México, el país norteamericano le vendió a Ecuador 595 millones de dólares en el año 2023, mientras que Ecuador nos vendió 228 millones de dólares, es decir, un déficit de 368 millones de dólares. ¿Qué diferencia? El cual, por otro lado, es un superávit para México. Y en lo que sí se equivoca el presidente ecuatoriano es en decir que estamos felices porque le vendemos mucho a Ecuador. Los mejores para ellos, claro, pero es de nuestros peores socios. Pero en un video pasado también les comenté que las ventas a Ecuador, en comparación con las exportaciones totales de México, no representan más del 1% de todas las exportaciones mexicanas. Así que comentar que los mexicanos dependen de lo que venden a Ecuador, pues definitivamente no es nada en comparación de todo lo que vende México al mundo. Pero analizando esta entrevista hay otros puntos a analizar. El primero es el comentario donde menciona que Correa está aconsejando al gobierno de México en economía. Dicen las malas lenguas que Correa está asesorando económicamente ahora al gobierno de México, ¿no? Y hasta este punto te preguntarás si esto es cierto, pues indagando
Indagando según la revista Proceso e información de Rafael Croda, que dejo el link en la descripción del video, muchos personajes del gobierno de Correa se vinieron a refugiar a México y algunos de ellos obtuvieron un cargo en el gobierno de López Obrador, como es el caso de Ismael Tobar, quien primero manejó las redes del Palacio Nacional para más tarde unirse al gobierno de la Ciudad de México con Martí Batres, donde recibió un salario de 104,740 pesos mexicanos. Además de ellos, desfilan varios nombres de personajes como la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, los asambleístas Soledad Buendía y Carlos Viteri, así como el abogado Fernando Molina, los cuales previamente se refugiaron en la embajada mexicana, al igual que se buscaba hacer con Jorge Glass. Así que aunque no hay, como bien lo menciona el presidente ecuatoriano, pruebas de que asesoran al gobierno en economía, lo que sí es verdad es que hay algunos vínculos de exfuncionarios correístas con el actual gobierno mexicano. Eso sin mencionar la burla de la periodista que dice que después de que los elimináramos en la Copa América, y más tarde se ríen, a lo cual el presidente se ve más mesurado y guarda compostura. Después que los eliminamos de la Copa América, no sé qué también. Sí. Número 2, Copa América. Como saben ustedes, mis hermanos, esto ya es un tema que tiene algunas semanas. Sin embargo, sí pasó algo interesante en esos días y fue justamente el tema de que se aprovechó esto del partido contra México para sacar algunos videos y en algunos burlándose del tema, no solamente de esto futbolístico, sino recordando que no solamente nos habían sacado de la Copa América, sino que también nos habían sacado a Glass de la embajada mexicana. Ecuador vuelve a humillar a México. Aquí lo curioso fue ver cómo en algunos casos la victoria de Ecuador sobre México en el fútbol se vio como una victoria más sobre México, lo que puede ser porque en medios ecuatorianos se promueve esta idea para dar un sentimiento de dominio sobre México, derivado de la extracción de Jorge Glass en la embajada mexicana. Pero veamos las estadísticas reales en el fútbol al menos para conocer cómo ha sido el balance entre estas dos selecciones, ya que a pesar... Entonces, amigos, México y Ecuador tienen competición también en deporte, o esto pasó solo después de esta situación con embajada. Yo de verdad que no sé, pero lo que la gente está comparando estas dos situaciones, que Ecuador hace algo malo para México dos veces, una vez en embajada y otra vez en fútbol, es horrible. ¿Cómo se puede comparar estas dos cosas? Y además, fútbol es deporte, hay que siempre estar respetuoso y... no sé, yo creo que lo que están haciendo es horrible. A pesar de no pertenecer a la misma confederación, ya se han cruzado en 25 ocasiones. Esto entre amistosos, Copa América y mundiales, de los cuales ha perdido 4, empatado 6 y México ha vencido a Ecuador en 15 ocasiones, lo que sería en términos de porcentaje el 60% en efectividad mexicana, un 25% de empates y 15% de victorias ecuatorianas. Sin embargo, hasta este punto, tú, mi hermano ecuatoriano, ponme en la parte de los comentarios cómo se vivió esta victoria sobre México en la pasada Copa América. Número 3, habeas corpus. Por definición, habeas corpus proviene o deriva del latín y significa cuerpo presente. Para que lo sepas, es un instrumento jurídico que permite evitar arrestos, detenciones arbitrarias, torturas, entre otras acciones que vayan en contra de los derechos humanos. Y te preguntarás qué tiene que ver esto con Ecuador y México. Pues de hecho tiene todo que ver, pues apenas este 8 de julio del año 2024, los abogados del expresidente Jorge Glass sufrieron un revés justamente cuando un juez de Ecuador denegó el habeas corpus de Jorge Glass, el cual pretendía que cumpliese bajo arresto domiciliario en la vivienda de su madre la pena de 8 años de cárcel que continúa pagando en La Roca de Ecuador. Entre algunos de los argumentos del mismo Jorge Glass, denunció ser víctima de condiciones de reclusión inapropiadas, entre las que mencionó despertarse en varias ocasiones con ratas en la cama. Como dato curioso, debes de saber que según el portal El Comercio, que les dejo en la descripción, su grupo de abogados es de origen belga llamado Jusco Gens, quienes rechazaron el fallo del juez ecuatoriano diciendo que la resolución judicial que ordenó al vicepresidente a continuar en prisión es carente de fundamentación jurídica suficiente, evidenciando una clara falta de imparcialidad en el proceso. Cabe señalar también que la misma justicia ecuatoriana ya negó también hace algunas semanas la petición de México para ser entregado a las autoridades norteamericanas al encontrarse aún bajo condición de asilado diplomático. Todo esto en medio de una controversial instancia con un tribunal de primera instancia había declarado la detención de Glass como arbitraria e ilegal, esto al haber vulnerado la inviolabilidad de una sede diplomática, pero poco después otra Corte Superior de Apelaciones cambió ese aspecto considerando la captura como legal y no arbitraria. Así que por el momento, al parecer, el ex vicepresidente continuará en la prisión de La Roca al menos mientras el actual ejecutivo se mantenga en funciones.
Libertad de expresión. Ese es uno de los derechos fundamentales, al menos en los países democráticos actuales que tenemos. Sin embargo, cabe mencionar que lastimosamente uno de los sectores más desprotegidos, más pobres de los países, generalmente suelen ser los que menos voz tienen, y al parecer el Ecuador no se queda atrás en este aspecto. ¿El gobierno pretende acabar con la libertad de expresión en Ecuador? Pues de hecho se pueden ver algunos videos donde al prestarle el micrófono al pueblo y dejarlos expresar su sentir, cuando estos expresan su inconformidad con el actual gobierno, al parecer en Ecuador lo mejor es quitarles el micrófono. Porque vamos a los hospitales y no hay medicina. La Unión Nacional de Educadores también se hace presente. Como este video del 10 de julio, donde todo va bien mientras la señora dice que el pueblo ecuatoriano necesita no solamente yuca, sino que necesita legumbres. No come solo yuca, necesita legumbres. Hasta que la señora ecuatoriana dice que mejor regrese Correa. Queremos a Correa. No. Correa, bueno, queremos nosotros. Y dice queremos a Correa. Y la entrevistadora dice no, y le retiran el micrófono. Y es ahí cuando después tratan de cortar la entrevista. Queremos a Correa. No. Correa, bueno, queremos nosotros. Por lo que al parecer los medios tradicionales de Ecuador están subyugados al ejecutivo y no les es permitido hablar en contra, porque en ese supuesto entonces es mejor enfocar hacia otro lado, como en este video. De que nos brinden la seguridad que nosotros necesitamos para salir a laborar y también para el pueblo ecuatoriano. Así que al parecer... Entonces, amigos, la gente en Ecuador no tienen libertad de expresión. Solo cuando quieren decir algo les quitan micrófono, la cámara se va por otro lado, y entonces ¿para qué preguntan población si no les dejan decir lo que están pensando? Y es horrible, porque esto significa que no quieren mostrar la vida real, lo que está pasando en Ecuador, las cosas sobre las cuales la gente está hablando, sobre situaciones complicadas. Wow, yo estoy en shock que la gente no tiene posibilidad de hablar sobre temas que les preocupan. Si se habla a favor del actual ejecutivo, se difunde la información, pero si se habla en contra, es mejor quitarle la voz al pueblo, tal como pasó con Alondra Santiago. Ya les comenté en un video anterior, donde le fue retirada la visa ecuatoriana y fue extraditada. Pero hasta este punto, la pregunta va para mis hermanos ecuatorianos. ¿Ustedes cómo ven la gestión actual? ¿Va todo bien? ¿Se debe mejorar algo? ¿Ya se nota los logros del actual gobierno? ¿Ustedes qué opinan sobre la libertad de expresión en su país? Los leo en los comentarios. Número 5. Diarrea. Tú, mi hermano, ¿qué harías si el día de mañana tus dos archienemigas se unen para hacer una entrevista y hablar sobre ti? Pues eso justamente le acaba de pasar al presidente ecuatoriano. En este caso se acaba de juntar a Alondra Santiago, a la cual le quitan su visa ecuatoriana, y por otro lado la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad. Debes de saber que esto apareció en el canal de Alondra Santiago, el cual cuenta con 160,000 seguidores, y esta entrevista de 2 horas acumula 47,000 vistas. El video se titula Mujeres, las enemigas de Noboa. En esta entrevista, que te dejo el link en la descripción, se comienza hablando sobre lo difícil que ha sido para ellas sobrellevar esta persecución política vista desde diferentes perspectivas, ya que como todos sabemos, Alondra Santiago fue deportada de Ecuador, mientras que a la vicepresidenta, por decirlo de alguna forma, se le desterró hasta Israel, además de ser acusada de tráfico de influencias, por lo que su hijo ya fue preso por algunos días. De hecho, te voy a resumir la entrevista, ya que en el minuto 18:10 le pregunta sobre cuándo nació ese resentimiento hacia la vicepresidenta. Ni a la gente pública dejan de hablar. La presidenta responde que a las mujeres en ese sentido se les ha usado como algo que se pone en un perchero, es decir, que se escoge mientras sirve, pero después se le desecha, agregando que se le ha señalado de corrupción y de tomar dinero de la campaña. Nos escogieran a nosotros las mujeres como que si estuviéramos en un perchero, ¿no? Nos escogen, nos usan y nos desechan, que he manejado dinero de la campaña. Más tarde, en el minuto 21:25, incluso diciendo que no son valientes para por lo menos decir, ¿sabe qué, vicepresidenta? Me cae mal. Por último, me cae mal. Es una razón suficiente para decir, no quiero estar con usted. Ok, pero que lo diga. Más tarde, en el minuto 21:55, habla sobre los binomios, y tú te preguntarás qué son los binomios. Para aquellos mis hermanos que no son de Ecuador, dejen que les cuente cómo nace esto. Esto de los binomios nace perfectamente en la campaña política, en la cual es como la parte de la igualdad, equidad de género. En este aspecto se busca que haya tanto igualdad de mujeres contra igualdad de hombres. Sí cabe decir que es como una
relación matrimonial, un binomio. Y es justamente por eso que el presidente Noboa elige a una vicepresidenta mujer. Desde ahí viene todo el tema de los binomios. De hecho, esto me lo comentó mi amigo el tío Gaby, que en la parte de la descripción está su canal para que lo vayan a ver. Tiene un canal bastante interesante y chequen toda la parte de cómo se vive esto precisamente en Ecuador. Sin embargo, también cuando alguna mujer piensa diferente al presidente, entonces la cosa ya no está igual, y es así como se llegó al punto de enviar a su propia vicepresidenta hasta Israel, diciendo de forma altiva que si él quería la enviaría a la misma Antártida. La pude haber enviado a hacer, pues, estar a cargo de la estación de la Antártida. Muy bien, volviendo a la entrevista en el minuto 22:07, la vicepresidenta dice que no estaba de acuerdo con el modo de pensar del actual presidente, y es así como fue rechazada, y es por eso que fue exiliada hacia Israel, dándonos a entender que quizá desde ese entonces ese sea el motivo por el cual están distanciados tanto el presidente como la vicepresidenta. Prácticamente del hecho que yo no comparto el seguir haciendo las mismas cosas que normalmente se hacen en la política. Después, en esta misma entrevista, en la hora 20, dijo la vicepresidenta algo interesante, y fue sobre la polarización del Ecuador, donde la presidenta ha impulsado una narrativa de polaridad, donde solamente puedes estar o a favor de Noboa o ser correísta, y si eres correísta, eres corrupto. Hablando desde que yo nací en el correísmo y enfatizar fui candidata del correísmo. Esto de hecho llamó mi atención cuando lo vi en la entrevista, porque ya me habían dejado algunos comentarios en los videos en los cuales al principio, cuando comencé a hablar sobre este tema, había algunos comentarios que me dejaban y me decían: es que tú eres correísta, ¿cuánto te pagan? Y yo la verdad es que no entendía al momento el tema, yo no sabía a qué se referían. Después fue cuando empecé a investigar y se referían a que pensaban que yo era o pertenecía al partido de Correa, cuando yo ni siquiera vivo en Ecuador, cuando yo ni siquiera sabía de este movimiento. Pero es justamente lo que se ha hecho en los últimos meses, es decir, polarizar al pueblo: o estás de mi lado o estás en contra, y si estás en contra, pues eres correísta, y si eres correísta, en ese momento eres corrupto. Eso es prácticamente lo que comentó la vicepresidenta. Sin embargo, lo realmente impactante ocurre en la hora 21, donde se le pregunta sobre lo ocurrido con el asalto a la embajada mexicana, donde dice que para ella lo más importante es el respeto, pero por encima de esto está el respeto a la propiedad privada, y más encima de esto se encuentra el respeto a una embajada de otro país. Para mí el principio es el respeto a la propiedad privada. Para mí el principio es el de respeto. No se diga cuando estamos hablando de un país. Ahí fue cuando llamó a este evento como un asalto con armas, restregándosela en la cara a una persona extranjera en una embajada, que no podemos olvidar que está protegida por leyes internacionales, agregando que es inadmisible y que la ruptura de las relaciones con una de las economías más poderosas de la región, por supuesto, que los daña. Yo creo que todos los ecuatorianos... Parece que esta situación entre México y Ecuador no solo fue el conflicto entre dos países, sino también ahora está mostrando la cara de Ecuador, problemas que hay dentro del país, que, como han dicho, el pueblo se separó a dos lados, y es una situación muy complicada lo que está pasando ahora dentro de Ecuador. Estamos atónitos mirando cómo literalmente asaltan, rastrillan una arma en la cara de otra persona, a un extranjero en suelo ecuatoriano. Es decir, es inadmisible lo que hicieron ellos. Más tarde menciona que actualmente el Ecuador es rechazado internacionalmente por los actos cometidos contra una embajada, y que ella misma le ha dado pena ver a los ojos al embajador mexicano en Israel, o incluso a personas de la comunidad mexicana, ya que ese evento dejó muy mal parados a los ecuatorianos. La vergüenza ajena presentarme delante del embajador de México aquí, ¿cierto?, ante semejante barbarie que se ocasionó ahí. Debes de saber que adicional a ello, tuvo una entrevista con la agencia EFE, donde según el portal Ecuavisa, Verónica Abad estaría dispuesta, si llega a la silla presidencial en ausencia de Daniel Noboa, a proporcionar el diálogo con México, diciendo, y cito textualmente: eso tiene que darse, las acciones de o visitarlos o pedirles que nos visiten o abrir un intermedio, pero algo hay que hacer, además de atravesar por un juicio al que mencionó en la entrevista con la agencia EFE, donde dijo que tiene una audiencia el 15 de agosto, donde el tribunal le dijo que si no llega, la audiencia será llevada en rebeldía, y encima de ello no se le notificó, y por si fuera poco, nadie puede cubrirla en la Cancillería de Israel, y aparte de eso, la Cancillería le ha negado los 5 días que solicitó para atender temas familiares y de salud, y en ese caso también para defenderse en el juicio que están llevando en su contra, por lo que ella
denuncia que la han bloqueado para que no llegue a defenderse y por otro lado, al fallar en sus funciones como embajadora, podría perder su puesto y con ello su inmunidad y derecho a cubrir a Noboa cuando inicie la campaña presidencial de 2025, por lo que su panorama se ve muy complicado, pues desde el mismo gobierno al que pertenece la están acorralando y con esto se ha viralizado la noticia de que Ecuador se disculpará con México o que la vicepresidenta quiere disculparse con México, lo que no es del todo cierto, pues en ninguna declaración pública o comunicado ha dicho abiertamente que ella quiere disculparse con México. Sin embargo, lo que sí ha hecho es que ha mencionado que fue un asalto a la embajada o que fue inadmisible lo que se hizo con México. Por otro lado está la polémica entre si los mexicanos aceptarían la disculpa de la vicepresidenta o no la aceptarían, pues en un caso hipotético donde la vicepresidenta pidiera perdón a México por los hechos cometidos por Noboa, ¿esta disculpa sería recibida? Lo cierto es que aquí algunas personas dirán, está bien, reactivemos las Sí, la pregunta es bastante complicada. La gran mayoría de las personas mexicanas no aceptarían las disculpas por una simple y sencilla razón. Ni la vicepresidenta ni el pueblo ecuatoriano le hizo nada a México. Entonces, ¿por qué van a pedir disculpas? El que tiene que pedir disculpas es quien hizo todo esto y estamos hablando del presidente ecuatoriano. Pero aquí hay 3 puntos fundamentales que habrá que darle seguimiento. Número 1, el más importante es que primero la vicepresidenta llegue a la presidencia de Ecuador, ya que desde que llegaron al poder se la ha exiliado y hace varias semanas se ha buscado eliminarla de la silla presidencial. Así que se ve muy complicado que le gane al presidente y llegue a la presidencia de Ecuador. De hecho, si a Noboa se le hizo fácil entrar a una embajada, ¿ustedes creen que va a dejar que Verónica Abad llegue a la presidencia cuando abiertamente ya dijo que ella solita desistiría de la silla presidencial? Número 2, en caso de que Verónica Abad llegue contra viento y marea a la presidencia y busque un acercamiento con México y ofrezca disculpas a nuestro país, habrá que ver cómo reacciona el gobierno mexicano, pues de nada serviría restablecer relaciones diplomáticas con Ecuador y perdonar todo como si no hubiera pasado nada con Verónica Abad y a los pocos meses quede de nuevo electo Daniel Noboa y continúa así con su actitud y en ese entonces, al ser un presidente el cual se ha visto que tiene un alto ego, diría que logró doblegar a México, como ya dijo una vez que él no puede pedir disculpas porque se vería débil. Y número 3. Amigos, yo también pienso que si vicepresidente pide perdón de México, es bonito gesto, esto muestra que ella no está de acuerdo con Noboa, pero culpa de hacer todo este conflicto es culpa de Noboa y no de ella. Pero yo sé también que muchos ecuatorianos también pidieron perdón de México porque ellos querían mostrar que no están apoyando este gesto horrible, que no están contra México, que no pueden aceptar esta invasión a la Embajada de México. El escenario más probable que se presenta hasta este momento es que Daniel Noboa se perpetúe en la presidencia a menos que alguien logre vencerlo en los próximos comicios, y así entonces Noboa se vería las caras con la nueva presidenta mexicana, que ya ha condenado los actos, lo cual se resolvería en los tribunales internacionales. Sin embargo, algo curioso es que incluso ya han salido algunos funcionarios del gobierno a mencionar que en caso de que llegue la vicepresidenta Abad al gobierno o a la presidencia, esto traería grandes reveses para el país, es decir, sería un retroceso de todo lo que ya ha logrado el presidente Noboa, y esto lo dijo el viceministro Esteban Torres. Temas que no solo le atrasarían al país, sino que le llevarían a una profunda crisis social, política y sobre todo económica. Aunque algo que llama la atención es que menciona que uno de los logros del gobierno ha sido ganarse la confianza internacional de que las cosas van bien. Todo esto cuando en muchos países se ha visto todo lo contrario, en medio del atentado y asalto a la embajada mexicana, en medio del escándalo de las declaraciones de Noboa en contra de varios líderes latinoamericanos, donde deja ver al parecer todo lo contrario. Pero más interesante aún es lo que dice sobre algunos temas procedimentales sobre una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, que podría cambiar las circunstancias en enero del próximo año. Ahí de hecho no se dan más detalles, así que podría ser muchísimas cosas, desde una denuncia contra Verónica Abad que la destituye de su puesto, con lo cual entraría otra persona como por ejemplo este mismo Esteban Torres, o podría ser algún cambio en las leyes que permita al presidente ecuatoriano no dejar la presidencia y continuar con su campaña electoral. Sin embargo, hasta este punto, ¿tú qué opinas sobre las declaraciones de Verónica Abad? ¿Crees que llegue a la presidencia? ¿Crees que de llegar ofrezca disculpas a México? ¿Crees que México arregle el problema con Verónica Abad aunque después regrese Noboa al poder? Y finalmente, ¿crees que Noboa gane las elecciones del año 2025? Te leo en los comentarios.
Número 6. Adiós Noboa. A ver, mis hermanos, hablando y continuando sobre el tema de las elecciones de 2025, que será algo que se empezará a ver en los próximos meses, justamente en unos videos pasados les comenté el tema de la popularidad del presidente Daniel Noboa. En ese entonces había algunas encuestas de dudosa procedencia en las cuales se mencionaba que Daniel Noboa no solamente era el mejor presidente evaluado de todo Ecuador, sino que también era el mejor presidente evaluado de toda Sudamérica. Sin embargo, más tarde, ¿en serio? la del presidente argentino Milei, también con el presidente uruguayo, pues esto evidentemente logró bajar a Noboa algunos peldaños, y más importante aún, si tomamos en cuenta por ejemplo a Nayib Bukele, pues incluso queda un poco más relegado al tener a Nayib Bukele como uno de los presidentes mejor evaluados no solamente de Centroamérica, sino de toda Latinoamérica y de muchas partes del mundo. Sin embargo, te preguntarás, ¿qué ha pasado últimamente? ¿Se ha complicado el camino para Noboa rumbo al año 2025? ¿O será acaso que ha hecho un trabajo impecable que ha transformado al Ecuador en el país más seguro de la región, en el país de la mejor economía o en el ejemplo para todo el mundo? Pues todo parece indicar que no, pues según Infobae, su popularidad ha caído del 70% al 52% en el Ecuador, y peor aún, la intención de voto por Daniel Noboa apenas tiene un 32% en todo el país, lo cual se pudo ver en un artículo publicado este 8 de julio de 2024. Sin embargo, un dato curioso, Y es lógico después de todas sus acciones. el candidato más votado del Ecuador, de entre otros muchos candidatos, entre los cuales el más cercano según el portal ecuatoriano El Telégrafo, Noboa lidera la lista por encima de Gustavo Halk. También según el diario Primicias, si las elecciones fueran el día de hoy, ganaría Noboa con 32% de la intención de voto, seguido por el partido de Rafael Correa de Revolución Ciudadana con un 18%, en este caso con el candidato Gustavo Halk. Así que si esta tendencia continúa y no aparece algún candidato fuerte de este partido o de algún otro, todo parece indicar que Noboa se preservará en el cargo para el año 2025 en adelante. Así que tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas al respecto. Amigos, qué vídeo tan completo, con muchísima información, y de verdad que el conflicto parece que va a durar muchísimo tiempo, por lo menos hasta el año 2025, hasta que termine presidencia de Noboa, o al final no va a terminar. Y yo veo que esto está afectando muchísimo a la población de Ecuador, que hay muchísimos conflictos políticos allá en Ecuador, que muchas personas tienen diferentes puntos de vista, y es lógico porque están perdiendo relaciones buenas con México, y México es un país potente, es un país amigable, y era muy bueno cuando tenían buenas amistades entre México y Ecuador, y ahora todo se está cayendo, tienen relaciones tensas. Noboa está mostrando que no tiene ninguna culpa. Yo veo que está de acuerdo con todas las acciones que hizo, y hay personas que están contra esto, pero como yo entiendo, mientras él es presidente nadie puede hacer nada, y no sé cómo va a seguir esta situación, y si él va a seguir su presidencia después de elecciones o no, solo puede decidir el pueblo de Ecuador, porque solo ellos saben en qué situación están viviendo. Y amigos, es muy interesante escuchar su opinión abajo de este vídeo sobre toda esta situación que está pasando ahora entre México y Ecuador. Y muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos.